En los motores de ignición y compresión de alta velocidad se inyecta combustible en la cámara de combustión con una rapidez mucho mayor en comparación con los primeros motores diésel. Hoy vamos a presentar un modelo más realista que un ciclo diésel para representar motores modernos de alta velocidad de encendidos por compresión, el cual vendría a ser un ciclo teórico el que más se aproxima a las actuaciones reales de los motores modernos de encendido por compresión, que es conocido como el ciclo dual. Y este ciclo dual viene a ser una combinación entre el ciclo Otto y el ciclo diésel. El ciclo Otto, que me dice que hay una adición de calor a volumen constante, y mientras que en el ciclo diésel tenemos una adición de calor a presión constante. En este ciclo dual vamos a agregar calor a volumen constante y a presión constante. Para ello traemos aquí el problema 15.40, bibliografía de Wark de la sexta edición, el cual me dice: un ciclo dual de aire estándar funciona con una relación de compresión de 15:1. Las condiciones al comienzo de la compresión son 17 grados Celsius, 0.95 bar y 3.80 litros. El calor suministrado al ciclo es de 6.60 kJ, un tercio del cual se suministra a volumen constante y el resto a presión constante. Como bien dije, en este ciclo dual hay un suministro de calor ya sea a volumen constante y también a presión constante, tal y como me lo dice aquí el mismo problema. Lo que me pide determinar es la presión al finalizar el suministro de calor a volumen constante en bar, la temperatura antes y después de suministrar calor a presión constante en Kelvin, también me pide la temperatura después de la expansión isentrópica y finalmente me pide calcular el rendimiento térmico. Bien, entonces tenemos aquí nosotros nuestro diagrama presión-volumen, el cual me describe este ciclo dual. Ya hay que tener en cuenta que es un ciclo dual ideal, el cual, como bien el mismo problema me dice, hay una adición de calor a volumen constante y otra adición de calor aquí a presión constante, ¿no? Entonces ahora vendríamos a tener 5 procesos, ¿no? Tenemos de 1 a 2 el proceso de compresión isentrópica, de 2 hacia un estado X, el cual este estado X me va a limitar la presión, así que también este ciclo dual se llama ciclo de presión limitada. Entonces de 2 hacia X tendría yo una adición de calor a volumen constante, tal y como lo puedo observar aquí. En el punto muerto superior se haría esa adición de calor. Y finalizando este proceso, en el golpe de potencia nosotros tendríamos esa adición de calor a presión constante desde X hasta el estado 3, ¿no? Tengo dos adiciones de calor aquí. Luego, de 3 hacia 4 tengo la expansión isentrópica y de 4 hacia 1 volvería a tener yo, en este caso, la expulsión de los gases quemados, el cual vendría a ser un calor que ya se está expulsando del sistema. Bien, entonces, vamos a reescribir por aquí nosotros todos los valores que me da el mismo problema. En este caso, tengo la presión aquí para el estado 1, el cual el problema me dice que es de 0,95 bar. Tengo la temperatura para el estado 1, el cual el problema me dice que es 17 grados Celsius al comienzo de la carrera de compresión, ¿no? Pasándolo a Kelvin, esto me quedaría 290 Kelvin. Ya está. Tengo aquí mis primeros datos. Ahora hay algo muy importante, el cual me dice el mismo problema, ¿no? Que el calor suministrado a todo el ciclo es 6,60 kJ, ¿no? Por lo tanto, aquí me dice que un tercio de todo este calor total se suministra a volumen constante y el resto a presión constante, ¿no? Entonces, un tercio yo voy a adicionar aquí de ese calor total que yo suministro. De esta manera, mira, lo represento, 6,60 kilojoules. Un tercio de esto se suministra aquí a volumen constante. Por lo tanto, un tercio de 6,60 vendría a ser 2,2 kilojoules, ¿sí? Ahí tengo yo la adición de calor a volumen constante. Mientras que el resto, o sea, lo que ya quedaría del total, yo lo voy a añadir aquí a presión constante. Por lo tanto, lo que me quedaría sería 4,4 kilojoules. ¿Sí o no? De esa manera suman el calor total suministrado, ¿sí? Recuerde que aquí nada más está en unidades de energía, no está por unidad de masa, ¿no? Eso ya me va indicando de que ya debo calcular también cuánto debe ser la masa que yo tengo contenido en este sistema. Otro valor que vamos a añadir por aquí vendría a ser la relación de compresión R, el cual el mismo problema me dice que es de 15:1, ¿no? Relaciona el volumen máximo, el volumen en el punto muerto inferior, entre el volumen mínimo que sería en el punto muerto superior, ¿no? Me dice que es de 15:1, o sea, nada más tengo 15. Aquí hay que tener en cuenta que para este ciclo dual nosotros vamos a tener aquí una relación de presiones.
En este caso no me lo está dando. ¿Por qué? Porque me está dando aquí el calor suministrado a volumen constante y a presión constante. Así que ese dato por el momento es indiferente, la relación de presiones. Al igual que aquí, la relación de corte a la admisión tampoco me lo da, ¿no? Como me da los calores suministrados, prácticamente esa relación lo estamos omitiendo por el momento. Y por último vamos a añadir aquí el último dato que me dice que al inicio de la carrera de compresión tenemos un volumen de 3,80 litros, ¿sí? Entonces aquí el volumen máximo es de 3,80 litros, ¿sí? Aquí en el punto 1 al comienzo de la carrera de compresión. Eso mismo me lo dice el problema. Bien, entonces, con todos estos datos ya estamos nosotros listos para empezar con nuestro análisis termodinámico y vamos a empezar con el proceso de compresión isentrópica, que es el proceso de 1 a 2, ¿sí? Entonces, en este proceso nosotros vamos a tener aquí dos estados, ¿no? Ya sea en el estado 1 y en el estado 2. Voy a empezar aquí yo con el estado 1, ¿está bien? Entonces, en este estado 1, ¿qué voy a tener? Primeramente, como siempre hago, voy a empezar colocando los datos. En este caso serían los datos de presión, los cuales ya los he anotado, es de 0,95 bar, y la temperatura 1, el cual es de 290 Kelvin. Hay que tener en cuenta que el mismo problema me dice que es un ciclo de aire estándar, ¿sí? Entonces, al tener ciclo de aire estándar, vamos a trabajar con datos de las tablas termodinámicas, ¿sí? No vamos a tener suposiciones aquí de aire estándar frío, ¿no? Cuando es aire estándar frío consideramos calores específicos a temperatura ambiente constantes, pero este no vendría a ser el caso. Entonces, tenemos por acá, ahora sí, de una vez que hemos reescrito estas propiedades, lo que más me interesa a mí es la temperatura, ¿no? Vamos a la tabla del aire como gas ideal y vamos a extraer los valores a esta temperatura de 290 Kelvin. Vamos a extraer ¿qué valores? A ver, voy a colocarlo por acá, el cual yo voy a extraer la presión relativa para el estado 1, la energía interna en el estado 1 y el volumen relativo en el estado 1. De esta manera yo tengo que traer estos valores, ¿sí? Recuerda de que aquí, a ver, vamos a colocar esto de una vez. Recuerda de que cuando yo tengo procesos a volumen constante, yo tengo que extraer las energías internas, mientras que cuando son a presión constante yo extraigo las entalpías, ¿sí? Es por eso de que aquí yo extraigo energía interna. Bien, entonces, estamos aquí en la tabla de propiedades del gas ideal del aire. Es la tabla de Cengel, novena edición, unidades en el sistema internacional. Vamos a ubicarnos aquí primeramente en la temperatura, como dijimos, de 290 Kelvin, ¿no? ¿Qué vamos a llevar de aquí? Vamos a llevar los valores de presión relativa, energía interna, que está en kilojoule kilogramo, y volumen relativo, 676.1. De esa manera, estos tres valores vamos a llevarlo hacia nuestro problema. Reescribo por acá entonces eso que acabo de traer de la tabla. Esa presión relativa es 1,23,11, la energía interna 206,91 kilojoule kilogramo, el volumen relativo es 676,1, ¿no? Presión relativa y volumen relativo yo los extraigo, ¿por qué? Porque es un proceso a compresión isentrópica, ¿no? Siempre extraigo estos valores de aquí, ¿sí? Ahora sí, acabamos con el estado 1, vamos a pasar ahora para el estado 2. ¿Qué tenemos nosotros en este estado 2? En este estado 2 nosotros pues prácticamente no conocemos ninguna de las propiedades, ni presión ni temperatura. Pero esto lo vamos a determinar de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque en este proceso de compresión isentrópica a mí me dicen de que la relación de compresión es 15. ¿Sí o no? En la relación de compresión, cuando yo tengo una compresión isentrópica, nada más está denotado por los volúmenes relativos, en este caso del máximo, que vendría a ser el 1, entre el volumen relativo del mínimo, que vendría a ser en 2. De esa manera, ¿qué es lo que yo conozco aquí? Yo conozco cuánto es el volumen relativo en 1, ¿sí o no? Por lo tanto, yo despejo el volumen relativo en 2 y me quedaría volumen relativo en 1 entre la relación de compresión R, ¿no? Entonces, de esta manera, yo aquí ya calculo cuánto vendría a ser el volumen relativo en 2, ¿sí o no? Volumen relativo en 1, ¿cuánto es? Lo he extraído de la tabla, 676,1, y la relación de compresión es 15, ¿sí o no? Entonces, de aquí, ese volumen relativo para el estado 2 me debe quedar un valor de 45,1, ¿sí? Entonces, tengo por acá cuánto es el valor del volumen relativo aquí en el estado 2. Recuerda de que nada más hago uso de volúmenes relativos cuando es un proceso isentrópico, ya sea de expansión o compresión, ¿no? En este caso es compresión isentrópica, utilizo volúmenes relativos, porque esto vendría a ser igual al volumen en 1 entre el volumen en 2. En este caso están por unidad de masa, ¿no? Esto es lo mismo a volumen máximo entre volumen mínimo, ¿sí? De esa misma manera, en la parte teórica me cansé de repetir toda esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces, con este valor que yo acabo de obtener ahora de este volumen relativo en 2 de 45,1, vamos a regresar a la tabla
y vamos a ubicar entre qué valores se encuentra este volumen relativo para el estado 2. Vamos a buscar por aquí entre qué valores se encuentra esos 45,1. En este caso, a ver, esta es la columna de volumen relativo. 45,1 se encuentra comprendido entre este valor y este valor, mira, ¿sí? La columna de volumen relativo. Entre estos dos valores se encuentra, ¿sí o no? Entonces aquí, como se encuentra comprendido entre estos valores, yo necesito aquí interpolar con los valores que yo conozco. En este caso, tengo la energía interna, tengo las presiones relativas y vamos a llevar aquí también las temperaturas, ¿sí? Todo es importante, siempre son estos datos, siempre. Temperatura, presión relativa, energía interna y volumen relativo, ¿no? Como no es un proceso de adición de calor a presión constante, sigo llevando energía interna. Cuando ya tenga presión constante, ya voy a llevar la entalpía también, ¿sí? Entonces, con estos valores voy a reconstruir una nueva tabla. Bien, entonces, aquí de la tabla acabo de reconstruir, como ya dije, primeramente me ubiqué en los valores para el volumen relativo que yo necesito de 45,1 que se encuentra comprendido entre estos dos valores, ¿sí o no? Entonces lo encuentro comprendido ahí y extraído a ese mismo volumen relativo que estaría a esta temperatura de 800 Kelvin y a 820 Kelvin, todas las propiedades a esta misma temperatura en los cuales se encuentra comprendido este volumen relativo para el estado 2. Entonces de aquí lo único que me queda es hacer una interpolación simple entre los valores que conozco, que son entre el volumen relativo, y los valores que desconozco, que son temperatura, presión relativa y energía interna. Entonces de aquí lo único que yo requiero es hacer una simple interpolación y voy a obtener yo los valores. En este caso, interpolando, la temperatura 2 me queda un valor de 818,4 Kelvin, la presión relativa en 2 me queda un valor de 52,2 y la energía interna para el estado 2 me queda 607,28 kJ por kilogramo. De esa manera, interpolando, yo obtengo estos valores. Ahora, como ya bien vimos aquí, mira, tenemos la temperatura para el estado 2, ¿sí o no? Al igual que aquí, la presión y la temperatura para el estado 1 ya me lo da el mismo problema, en este caso como dato. Ahora vamos a obtener en cada uno de los estados temperatura y presión, ¿sí? Eso es muy importante también. Entonces, ¿cómo yo recurro a encontrar la presión? Porque temperatura ya lo tengo. Como es un proceso isentrópico, siempre recuerda que de 1 hacia 2 con presión isentrópica, yo hago uso de las presiones relativas. En este caso, la presión en 2 sería igual a la presión en 1 multiplicado por la presión relativa en 2 entre la presión relativa en 1. De esa manera, ¿sí? Entonces, la presión en 1, ¿cuánto es? 0,95 bar, ¿sí o no? Ya lo tengo ahí. Presión relativa en 2, ¿cuánto es? Lo he interpolado justamente ahora, 52,2 entre la presión relativa en 1. ¿Cuánto es? Lo tengo aquí, 1,23,11. De esta manera. Entonces, esa presión en 2, haciendo nada más uso de esta ecuación, a mí me queda un valor de 40,3 bar, ¿sí? Ya voy obteniendo aquí cuánto es la presión para este estado 2. Y estos son los cálculos que yo voy a hacer en cada uno de los procesos, ¿sí? Obtener temperatura y presión, y a su vez voy obteniendo yo las presiones relativas, energías internas y volúmenes relativos como apoyo para el siguiente proceso. Bien, entonces acabamos con ese proceso de compresión isentrópica. Ahora vamos con el proceso de adición de calor a volumen constante, el cual es el proceso de 2 hacia X, ¿sí o no? Entonces aquí en ese proceso 2 a X yo voy a calcular ahora para el estado, en este caso un estado X. Esta variable es indiferente, yo aquí puedo poner de que sea el estado 3, aquí 4 y hasta un estado 5, ¿sí? Así que comúnmente se trata con una variable X, aquí en esa presión limitada. Entonces aquí, para este estado X, yo lo único que voy a conocer aquí simplemente sería la adición de calor, ¿sí o no? ¿Sí? Me dice que esa adición de calor, el cual es un calor así, mira, este es el valor, el Q de 2X. Esto es igual a 2,2 kilojoules. Porque cuando yo simbolizo como Q minúscula está por unidad de masa, ¿sí? Entonces aquí nada más está en unidad de energía, entonces está en mayúscula, ¿no? Hay que tener en cuenta también esa nomenclatura. Entonces, para este estado, lo que yo debo hacer uso, que es el calor suministrado, en este caso, a volumen constante, simplemente, ¿cómo se denota cuando es a volumen constante? Nada más es la variación de energías internas, ¿sí o no? Energía interna en X menos la energía interna, en este caso, en el estado 2, de esta manera. Pero aquí, de este dato, yo lo debo llevar hasta este de aquí, ¿sí o no? ¿Sí? De ahí lo voy a llevar. ¿Y cómo hago eso? Simplemente, yo recuerdo de que ese calor de 2 a X sería igual a ese calor, también de 2 a X, pero por unidad de masa, ¿no? En este caso me debe quedar así. ¿Por qué? Porque las energías internas que yo traiga de la tabla van a estar en kilojoule por kilogramos, ¿sí o no? Y aquí nada más lo tengo en kilojoule. Entonces, me hace falta calcular cuánto es la masa, ¿sí? Entonces, la masa simplemente yo lo calculo como el volumen máximo entre
el volumen específico para el estado 1. O de la misma manera, esto yo lo puedo reescribir como el volumen en 1 entre el volumen específico en 1, que es lo mismo. El volumen en 1 es aquí, es el volumen máximo, ¿sí o no? Es el mismo. Entonces aquí, ese volumen 1, ¿cuánto es? Aquí lo tengo, 3,80 litros, ¿sí o no? Entonces, ese volumen 1, ¿cuánto es? Como ya dije, 3,80 litros, lo cual me equivale a 3,8 por 10 a la menos 3, ya pasado a metros cúbicos, ¿sí? Ahora vamos a calcular cuánto es el volumen específico en 1. ¿Cómo se denota? Eso está denotado por la constante universal para el gas ideal aire, por la temperatura, en este caso en el estado 1, entre la presión en el estado 1, ¿sí? Entonces, la constante universal, tengo que tener en cuenta que tiene un valor de 0,287 kJ, kilogramo Kelvin, multiplicado por la temperatura en el estado 1, 290 Kelvin. Esto dividido entre la presión en 1. La presión en 1 yo tengo de que es 0,95 bar, que es lo equivalente a 95 kilopascales. Dejándolo en estas unidades para el volumen específico en 1 me debe dar en metros cúbicos por kilogramo, el cual a mí me da un valor aquí de 0,87,61 metros cúbicos partido kilogramo. De esa manera yo tengo cuánto es el volumen específico en 1, ¿sí o no? Entonces, conociendo el volumen en metros cúbicos y el volumen específico, yo puedo obtener cuánto es la masa, ¿sí o no? Entonces, lo reescribo por aquí. La masa sería el volumen, el cual el mismo programa me lo da, 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, entre volumen específico, que es 0,87,61 metros cúbicos por kilogramo. Date cuenta, metro cúbico se van, kilogramo pasa para arriba, y aquí la masa me debe dar un valor de 4,337 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Ya tengo cuánto es la masa en este sistema, ¿sí? Porque estamos tratando de un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, la masa vendría a ser este de aquí. Entonces yo tengo que reemplazar aquí, mira, tal y como dice esta ecuación. Aquí me quedaría lo siguiente. Me queda el calor de 2AX, que es 2,2 kJ, entre la masa, ¿sí o no? Porque eso equivale a lo que yo tengo aquí. ¿Cuánto es la masa? 4,337 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahí ya me queda en kilojoule por kilogramo, ¿sí o no? Acá la energía interna en X, que no la conozco, menos la energía interna en 2. La energía interna en 2 la he calculado luego de esa interpolación, el cual tiene un valor de 607,28 en unidad también de kilojoule por kilogramo. De aquí yo despejo cuánto es la energía interna en X, el cual me debe dar un valor de 1114,54 kilojoule por kilogramo. De esa manera yo obtengo aquí cuánto es la energía interna en este estado X. Entonces, conociendo ahora energía interna, me voy a la tabla y me ubico entre qué valores comprende esta energía interna. Ya una vez aquí en la tabla, vamos a ubicarnos aquí en la columna de energía interna y vamos a ubicar para ese valor de 1114,54, a ver, eso estaría por aquí aproximadamente 1113,52 entre este 1131,77, ¿sí? Entonces, entre estos dos valores yo encuentro mi energía interna para ese estado X. Entonces, de la misma manera, una interpolación me va a solucionar aquí la vida, ¿sí? Entonces, llevo volúmenes relativos, voy a llevar aquí ya presiones relativas, aquí. Y ahora, como tengo energías internas, y a su vez, mira, vamos a observar aquí, para hallar aquí la adición de calor a presión constante, yo necesito entalpías. Entonces ahí yo también debo llevar aquí las entalpías para ese estado X, ¿no? Y a su vez también las temperaturas, 1400 y 1420, ¿sí? Entonces voy a reescribir todo esto en una nueva tabla. Bien, entonces, tal y como dije, acabo de reescribir aquí esta nueva tabla para las energías internas, que está comprendido entre estos dos valores, esa energía interna para este estado X, ¿sí o no? 1114,54 comprendido entre estos dos valores. Entonces no hay nada más aquí que una simple interpolación no me solucione. Por lo tanto, nada más interpolando, esa temperatura en X me debe dar 1401 Kelvin. La entalpía en X me debe dar 1516,76 kJ por kilogramo. La presión relativa en X me debe dar 452. Y el volumen relativo en X me debe dar 8,897, ¿sí? De esta manera. Entonces, yo aquí, como ya vi, acabo de encontrar cuánto es la temperatura para este estado X, 1401 Kelvin. Ahora, lo que voy a hacer es calcular cuánto es la presión para este estado X, ¿sí? Entonces, eso lo hago yo de la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Entonces, coloco por acá, de la ecuación de los gases ideales. ¿Qué es lo que yo tendría? Simplemente relaciono yo de la siguiente manera: la presión en 2, volumen específico en 2, entre temperatura en 2 sería igual a la presión en X, volumen específico en X,
entre temperatura en X. Recuerda de que esto nada más me lo soluciona para estos dos estados, de 2 a X. Entonces es por eso que las ecuaciones también se hacen con estos dos estados nada más. Entonces aquí, ¿qué me doy cuenta? Mira, aquí el volumen específico en 2 es el mismo al volumen específico en X, ¿sí? Entonces este y este se simplifican, se hacen uno. Entonces aquí lo que yo necesito es despejar cuánto es la presión para el estado 2, ¿sí o no? Entonces aquí lo que yo necesito despejar es cuánto es esa presión en el estado X, ¿sí? Entonces despejando me quedaría la presión en 2 por la temperatura en X entre la temperatura en 2, ¿sí o no? Entonces de aquí, esto me queda, la presión en 2, ¿cuánto es? La presión en 2 lo he calculado por aquí, 40,3 bar, entonces coloco por acá 40,3, en este caso en bar, multiplicado por la temperatura en X. La temperatura en X, lo acabo de hallar acá, 1401, entre la temperatura en 2. La temperatura en 2, 818,4. ¿Sí? Entonces de aquí, Kelvin y Kelvin se van, por lo tanto esa presión en X ya me debe quedar en bar nada más, ¿sí o no? Entonces aquí, esa presión en X me queda 69 bar aproximadamente, ¿sí? Entonces tengo por aquí cuánto es el valor de la presión en este estado X. Ya lo tengo, mira. Entonces, tal y como venimos haciendo, encontramos nosotros temperatura y presión. Y a su vez vamos extrayendo los valores para presiones relativas y volúmenes relativos, ¿no? Bien, entonces acabamos aquí con este proceso de adición de calor a volumen constante y vamos con el siguiente proceso, el cual sería el proceso de adición de calor a presión constante, el cual ese proceso vendría a ser el proceso de X a 3, ¿sí o no? Ese es ese proceso. El estado X ya lo calculé, ahora vamos con el estado 3, ¿sí o no? Entonces en este estado 3, ¿qué voy a tener? En este estado 3 lo que yo voy a tener es que la presión en X es igual a la presión en 3, ¿sí o no? Entonces aquí yo tengo nada más, por esa definición, ¿cuánto sería la presión en 3? El cual es 69 bar, ¿sí o no? ¿Sí? Eso lo hemos calculado, la presión en X, 69 bar. Y en este proceso de adición de calor a presión constante, nuevamente yo hago uso de la ecuación que me relaciona esa adición de calor, obviamente, ¿no? De X hacia 3. Entonces, en este caso, como es a presión constante, ese trabajo aquí, como hay variación de volúmenes, ese trabajo se convierte en la presión por la variación de volúmenes, en el cual con el balance de energía de la primera ley, a mí me da nada más esto a presión constante como la diferencia de entalpías, en este caso entalpía en 3 menos entalpía en X, ¿sí? Recuerda de que aquí, de que este calor de X a 3, que está por unidad de masa, sería nada más el calor que yo tengo aquí añadido, que está en unidad de energía, mira, 4,4 kJ, entre la masa, ¿sí o no? ¿Cuánto es la masa? La masa la hemos calculado aquí, por ser un sistema cerrado no varía, es el mismo, ¿sí o no? Entonces aquí me queda 4,337 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces de aquí, ese calor de X hacia 3, nada más me queda un valor de 1014,53 kJ por kilogramo. Entonces, de esa manera yo encuentro aquí cuánta es esa energía por unidad de masa que se le añade a presión constante, ¿sí o no? Entonces acá coloco 1014,53 kJ por kilogramo. Ahora, la entalpía en 3 no la conozco, la dejo ahí, menos la entalpía en X. Por eso era importante aquí también calcular la entalpía para ese estado X. Aquí le he calculado, mira, ¿sí? Entonces aquí me quedaría menos 1516,76 kJ por kilogramo. Y aquí yo despejo, ¿sí? Entonces de aquí a mí me quedaría, a ver, vamos a colocarlo por acá, esa entalpía en 3 me debe dar un valor de 2531,29 kJ por kilogramo, ¿sí? De esa manera entonces yo obtengo aquí cuánto es la entalpía para el estado 3. Ahora, una vez conociendo esta entalpía, nuevamente recurro a la tabla y ubico entre qué valores se encuentra comprendido. A ver, aquí en la tabla ubico esa entalpía de 2531. A ver, ese 2531 se encuentra ubicado entre este valor de aquí, 2503, y 2566,4. ¿Sí o no? Entre estos dos valores se encuentra mi entalpía del estado 3. Entonces de aquí yo llevo las temperaturas, llevo las presiones relativas y llevo los volúmenes relativos, ¿sí o no? ¿Por qué no llevo energías internas? Simplemente porque aquí ya no tengo un proceso de adición de calor a volumen constante, ¿sí? Nada más cuando tengo procesos de adición o expulsión de calor a volumen constante, ahí llevo energías internas, pero cuando es presión constante, nada más llevo entalpías, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí en la tabla nada más me está sirviendo estos valores. Ya no me preocupo por la energía interna. Entonces, vamos a reescribir ahora una nueva tabla en la cual tenemos que interpolar nuevamente.
Bien, entonces, estos valores son los cuales yo acabo de extraer de la tabla, ¿sí? Entonces, como lo único que conocemos aquí es las entalpías, mira, estos son los valores conocidos, interpolo con los desconocidos, que es la temperatura, presión relativa y volumen relativo. Entonces, de aquí, simplemente hago una interpolación simple, la cual me daría como resultado la temperatura en 3, me va a dar la presión relativa en 3 y el volumen relativo en 3, que estos valores de aquí yo lo calculo para el siguiente proceso, ¿sí? Entonces, esa temperatura en 3, calculando, a mí me daría 2222 Kelvin, la presión relativa en 3 me daría 3283 y el volumen relativo me debe dar 1,94 con 62, ¿sí o no? Mira aquí, lo que a mí me interesa aquí es conocer esta temperatura, ¿sí? Mira, esta temperatura, y a su vez, y no menos importante, esto es lo mismo, presión en 3, 69 bar, ¿sí? Así que está de más de que yo haga aquí otros cálculos, ya no se tiene que hacer otros cálculos, ya conozco presión y conozco temperatura para este estado 3. Bien, vamos ahora con el siguiente proceso, el cual es el proceso de expansión isentrópica, el proceso de 3 hacia 4, ¿sí o no? Aquí, ¿qué conozco? O bueno, ¿qué es lo que voy a calcular? Aquí lo que voy a calcular sería ahora para el estado 4, ¿sí? Entonces, para este estado 4 es ahora que yo me voy a basar en hacer mi análisis. Simplemente, aquí, siempre en ese proceso de expansión isentrópica, lo que yo debo hacer uso es de la definición de los volúmenes relativos, ¿sí? Entonces, yo defino como mi volumen, en este caso en el estado 4, entre el volumen en el estado 3 sería igual al volumen relativo en 4 entre el volumen relativo en 3. Siempre que yo haga esto, volúmenes relativos y presiones relativas, nada más lo hago en procesos isentrópicos, recuerda, ¿sí? No me voy a cansar de decirlo. Entonces de aquí, cuando yo despejo aquí, lo que me interesaría sería el volumen relativo en 4, el cual me debería quedar al volumen relativo en 3 por el volumen en 4 entre el volumen en 3, ¿sí o no? Entonces, de esta manera, esta ecuación es la que más me va a ayudar. Entonces, yo aquí recuerdo de que el volumen específico en 4 es igual al volumen específico en 1, ¿sí o no? Y si mal no recuerdo, ese volumen específico en 1 lo he calculado. Mira, aquí está. Aquí yo tengo el valor de cuánto es el volumen específico en 1, el cual es 0,87,61 metros cúbicos por kilogramo. Ahora, yo calculo el volumen específico en 3, porque propiedades de 3 sí conozco, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Constante universal del aire por la temperatura en 3 entre la presión en 3, ¿no? ¿Cuánto es la constante universal? 0,287 kilojoule kilogramo Kelvin, ¿sí o no? Esto multiplicado temperatura en 3. La temperatura en 3 es 2222 Kelvin, temperatura absoluta. Y aquí abajo esta presión debe estar en kilopascales. Y esa presión aquí, mira, ¿cuánto es la presión en 3? 69 bar. Es lo equivalente a 6900 kilopascales, ¿sí o no? Entonces aquí ese volumen específico en 3 a mí me da un valor de 0,0924 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Entonces tengo el volumen específico en 4 y tengo el volumen específico en 3, ¿sí? Entonces ese volumen relativo en 4 me quedaría igual. Volumen relativo en 3 lo he calculado aquí, mira, ¿sí? Entonces coloco 1,94 con 62 multiplicado por la relación de volumen en 4 entre volumen en 3, ¿sí o no? Entonces ahí, ¿cómo me queda? Ahí simplemente me quedaría 0,87,61 unidades, las obvio, ¿sí? Porque aquí es adimensional cuando simplifico metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Entonces aquí me queda entre 0,0924, ¿sí? Entonces, este volumen relativo en 4, cuando yo calcule aquí, me debe dar un valor de 18,453. Ese es el valor para el volumen relativo en 4. Entonces aquí, lo único que yo debo hacer nuevamente es recurrir a la tabla y encontrar entre qué valores se encuentra ubicado este volumen relativo de 18,453. Entonces ubico aquí en la tabla ese valor de 18,453 y se encuentra ubicado entre este valor de aquí de 18,896 y este valor de aquí de 17,886. ¿Cuánto es mi volumen relativo en 4? Simplemente es 18,453. Se encuentra ubicado entre estos dos valores. Entonces, de igual manera, mira, si me voy más arriba, me doy cuenta que esta es la columna de volúmenes relativos, hay que tener en cuenta eso. Entonces, para ese estado 4, esta es la columna de energías internas. Entonces, ahí sí me interesa conocer las energías internas. Aquí, las presiones relativas también, 167,1 y 179,1. Recuerdo que esta es la columna de entalpías, así que en ese estado de 4... nada más hay un proceso de expulsión de calor a volumen constante, no me interesa conocer las entalpías, ¿sí? Porque es a volumen constante. Entonces aquí me queda, por último, llevar las temperaturas.
Bien, entonces, acabo de reescribir aquí la tabla, como ya dije, este volumen relativo, que es el que yo he encontrado para el estado 4, se encuentra comprendido entre esos dos valores de la tabla, ¿sí o no? Entonces, no hay nada que una interpolación simple no me solucione la vida, ¿sí o no? Entonces, interpolando, nada más haciendo ese cálculo, la temperatura en 4 me debe quedar 1109 Kelvin, la presión relativa en 4 me debe quedar 172,6 y la energía interna en 4 me debe quedar un valor de 852,99 kilojoule por kilogramo. ¿Sí? De esa manera yo encuentro aquí mis variables luego de hacer esa interpolación. Entonces yo quiero conocer aquí cuánto es la presión en el estado 4. ¿Por qué? Porque la temperatura ya la encontré, mira, tengo la temperatura para el estado 4. Vamos a encontrar también aquí la presión, ¿sí? Sea el caso en que nos pidieran, pero igual lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo calculo esa presión? Nuevamente, yo hago uso aquí de este proceso isentrópico. Entonces, cuando yo tengo un proceso isentrópico, yo hago la relación de presiones, en este caso presión en 4 entre presión en 3. Siempre se hace entre los estados que comprenden ese proceso isentrópico, ¿sí? Entonces aquí me queda presión relativa en 4 entre presión relativa en 3. ¿Sí? Siempre lo tengo que hacer de esta manera. No me puedo confundir ahí. Entonces aquí como me queda despejando la presión en 4, me queda la presión en 3 por la presión relativa en 4 entre la presión relativa en 3. ¿Sí? Entonces la presión en 3, ¿cuánto es? La presión en 3 lo he calculado por aquí, el cual es el mismo a la presión en X, 69 bar. ¿Sí? Entonces coloco por acá 69 bar multiplicado por la presión relativa en 4. Presión relativa en 4, 172,6 entre la presión relativa en 3. La presión relativa en 3 la he calculado por aquí, mira, 3283, ¿sí? De esa manera. Entonces de aquí nada más me queda hacer ese simple cálculo y esa presión en 4, ¿sí? Luego de que yo calcule me debe dar un valor de 3,63, en este caso en unidad de bar. Bien, entonces tengo por aquí cuánto es la presión en este estado 4. He calculado temperaturas y presiones en cada uno de los estados, ¿sí? Ahora, y no menos importante, vamos a hacer el último cálculo, que es un cálculo más pequeño ya, el cual es el proceso de expulsión de calor. Ese proceso es el proceso de 4 a 1, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en ese proceso de 4 a 1, simplemente yo relaciono que ese calor cedido o ese calor expulsado, aquí es la variación de energías internas. Energía interna en 1 menos energía interna en 4. La energía interna en 1, ¿cuánto es? Voy a ver por aquí, retrocedemos hasta los valores que yo traje de la tabla, 206,91, ¿sí o no? Entonces colocamos por acá, es energía interna en 1, 206,91 en unidad de kilojoule por kilogramo, menos la energía interna en 4, ¿cuánto es? 852,99 en unidad de kilojoule por kilogramo. Entonces aquí, ese calor cedido igualmente me debe dar un valor de menos 646,08 en unidad de kilojoule por kilogramo, ¿sí? De esa manera. Entonces aquí yo tengo cuánto es ese calor cedido, ¿sí? Mira, ya lo tengo. Cuánto es el calor que expulsa aquí al momento de que se produce el escape, ¿sí o no? Entonces ahí expulsamos ese calor. Entonces, ahora sí, estamos listos para ir aquí al problema. Una vez que ya hice todos esos cálculos, me pide aquí primeramente la presión al finalizar el suministro de calor a volumen constante en bar. Entonces, ¿dónde finaliza el suministro de calor a volumen constante? Es aquí, ¿sí o no? En X. Entonces me pide esa presión. Me está pidiendo la presión en X, ¿sí o no? Entonces aquí, mi primera respuesta, yo lo tengo por aquí. Mira, vamos a marcarlo con un resaltador. Tengo aquí la presión en X, ¿sí? Entonces, yo ya tengo calculado, ¿sí? Ya tengo cuánto es la presión luego del proceso de suministro de calor a volumen constante. Ahí está, mi primera respuesta, la presión en X. Entonces esto lo voy a denotar por aquí como la respuesta de mi enunciado A. Sí, esta es mi respuesta, mi primera respuesta. Ahora, la siguiente me dice la temperatura antes y después de suministrar calor a presión constante. Entonces, en ese proceso de suministro de calor a presión constante, antes y después, ¿qué estamos aquí? En este caso me piden la temperatura en X y la temperatura en 3, ¿sí o no? Entonces eso está en el proceso de X hacia 3. Entonces, ¿qué me pide? Me pide la temperatura antes, es decir, la temperatura en el estado X. A ver dónde está, me pide esta temperatura de aquí también, ¿sí o no? Aquí. Y la temperatura después de finalizar este proceso, que sería la temperatura en el estado 3. Este de aquí, mira, aquí lo tengo. Entonces, este de aquí vendría a ser mi respuesta. Lo coloco por acá, mi respuesta, esta es para el enunciado B. Y de igual manera, esta de aquí también sería para el enunciado B. Mi respuesta, ¿sí o no? Ahí está calculado, ya está. Finalmente, a ver, vamos a ver. No, todavía estamos en el C. La C me pide la temperatura después de la expansión isentrópica. Después de la expansión isentrópica es aquí, el estado 4, ¿sí o no? Entonces, la temperatura del estado 4, lo he calculado aquí al final, 1109 Kelvin, ¿sí? Aquí está, por último, la temperatura
luego de finalizar el proceso de expansión isentrópica, ¿sí o no? Entonces tengo por aquí mi respuesta, en este caso ya este es para el enunciado C. Mira, haciendo esos mismos cálculos, que igual yo tengo que hacer todos para yo determinar el último enunciado, el cual me pide el rendimiento térmico. Entonces, para el último enunciado, el cual es el D, que me pide el rendimiento térmico de este ciclo dual, simplemente, ¿cómo se relaciona ese rendimiento térmico? Como el trabajo neto, recuerda que esto está por unidad de masa, entre el calor suministrado. De esta manera, ¿sí? Aquí, el trabajo neto, pues simplemente sería el calor suministrado más el calor cedido, ¿sí? En este caso, el calor suministrado como ingresa al sistema positivo, el calor cedido como sale del sistema negativo, ¿sí? Así se define mi balance de energía. Ahora, ese calor suministrado, ¿cómo está dado? Ese calor suministrado está dado como el calor que se le suministra en la primera etapa, el cual es a volumen constante, que es el calor de 2AX, más el calor, en este caso se podría tomar como la segunda etapa, de adición de calor a presión constante, o sea, de X hacia 3. ¿Sí? Entonces, ese calor suministrado, ¿cómo me queda? Me queda de 2 a X, en este caso, yo lo tengo, a ver, lo he calculado por aquí si no me equivoco, mira, vendría a ser este valor de aquí, 2,2 kJ entre la masa, ¿sí o no? Este valor de aquí, mira, este valor de aquí me da 507,26 kJ por kilogramo. Ese es el calor que se suministra a volumen constante. Entonces vamos a escribir por aquí ese valor, el cual dije 507,26 en kJ por kilogramo, más el calor de X hacia 3 que se suministra a presión constante. Ese calor lo he calculado por acá, 1014,53. Entonces escribo por acá 1014,53 en kJ por kilogramo, y ese calor suministrado nada más aquí me debe dar un valor de 1521,79 kJ por kilogramo. De esta manera yo encuentro aquí el calor suministrado y el calor cedido. Recuerde que el calor cedido lo hemos calculado acá, nada más vamos a reescribir menos 646,08 kJ por kilogramo. Entonces de esta manera yo ya puedo calcular cuánto es el trabajo neto, ¿sí o no? El trabajo neto es la suma algebraica de estos dos, sería 1521,79 menos 646,08, ¿sí? Entonces ese trabajo neto nada más me queda a mí un valor de 875,71 kJ por kilogramo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, de esa manera me queda a mí el trabajo neto. Entonces, lo único que yo hago aquí es reemplazar en esta eficiencia térmica para este ciclo dual, el trabajo neto, ¿cuánto es? 875,71 kJ por kilogramo entre el calor suministrado. El calor suministrado, aquí nada más me queda 1521,79 kJ por kilogramo. Entonces aquí, esta eficiencia térmica para este ciclo dual me debe dar un valor de 0,57,5 o 57,5%, que vendría a ser lo mismo, ¿sí o no? Entonces tengo por acá cuánto es la eficiencia térmica de este ciclo dual ideal, ¿sí? Mira, ya lo tengo por aquí, mi última respuesta ya está. De esta manera damos como solución, o bueno, la última respuesta que me pide este problema, que es el rendimiento térmico, ¿sí? Entonces, hemos dado cada una de las respuestas. Entonces voy a reescribir por aquí yo mis valores. La presión al finalizar el proceso de suministro de calor a volumen constante es la presión en X, ¿sí? Entonces la presión en X a mí me quedó 69 bar. Ya está. Ahora la temperatura antes y después de suministrar calor a presión constante, el cual sería la temperatura en X y la temperatura en 3, ¿sí? La temperatura en X me quedaba 1401 Kelvin, ¿sí? Lo estoy dejando en Kelvin tal y como me lo pide. Y la temperatura en 3, el cual es 2222 Kelvin, de esa manera. Luego, la temperatura después del proceso de expansión isentrópica, que es la temperatura en 4, a mí me quedó un valor de 1109 Kelvin, ya lo tengo por ahí. Y por último, el rendimiento térmico de este ciclo dual, como respuesta, lo doy que me queda 0,575 o 57,5% de rendimiento térmico. De esta manera, ya, como dije, hemos hecho uso de las suposiciones de aire estándar. No hemos hecho uso de las suposiciones de aire estándar frío porque el problema no me lo dice. El problema me dice suposición de aire estándar nada más. Entonces, al tener eso, simplemente yo trabajo con volúmenes relativos, presiones relativas, con todos los valores que yo tengo de la tabla, ¿no? Entonces, no tengo calores específicos constantes a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, este es todo el proceso que se debe seguir para hacer el análisis termodinámico de este ciclo que combina, se podría decir en este caso, el ciclo Otto y el ciclo diésel, ¿no? En este caso es más para los motores modernos de cómo se utiliza este ciclo dual.
Entonces, hasta aquí llegamos con la resolución de este problema. Espero haya sido muy entendido y captado de la mejor manera. Ya sabes, cualquier duda, cualquier interrogante, déjala aquí abajo en la cajita de comentarios. Bien, entonces hemos culminado con el desarrollo de este problema 15.40, bibliografía de Warg, correspondiente a un ciclo dual ideal.